eh, las actividades sísmicas, por qué se producen. Allá está grabando. Bueno, hoy vamos a ver otros aspectos importantes que hay que conocer acerca de los sismos. Cómo lo detectan, o en este caso cómo lo miden, su magnitud, intensidad. Vamos a saber diferenciar cuando hablan de magnitud y cuando hablan de intensidad. Y ya lo que nos queda la semana siguiente, porque ya sería la tercera semana, es hablar de otras ciertas consecuencias de los sismos, como los tsunamis, y también vamos a hablar de lo que serían las medidas de prevención que hay que realizar o tener presentes cuando ocurren estos fenómenos. Así que bueno, vamos entonces a comenzar. El objetivo de hoy es explicar cómo se propaga la energía que se libera en un sismo mediante las ondas primarias, secundarias y superficiales. En este caso, ¿quién recuerda lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué es lo que era un sismo? El constante choque de dos placas. Perfecto, el constante choque de dos placas. ¿Y qué produce eso? ¿Qué le pasa a la corteza cuando choca? Comienza a temblar. Perfecto, comienza a temblar o comienza una vibración de la capa más superficial de la Tierra. ¿Cómo se llama la capa superficial de la Tierra? ¿Cómo se llamará? La corteza, perfecto, como me dice Damon. Entonces, ¿qué es un sismo? Movimientos o vibraciones de la corteza terrestre, causada por qué? Como nos dijo Máximo, por choques de las placas continentales. En este caso, ellas están moviéndose para poder acomodarse o reacomodarse. Ellas, cuando están reacomodándose, generan un tipo de energía. Esta energía se va acumulando internamente. Y cada cierto tiempo esta energía es liberada como tal. Y es allí donde obviamente empieza a moverse un poco más, a vibrar. ¿Qué otra cosa vimos en la clase pasada? ¿Cuáles eran las características de un sismo? En este caso teníamos un epicentro, un hipocentro y una zona de ruptura o una zona de falla. Vamos a colocar aquí el dibujo para ver si lo identificamos. ¿Quién me puede decir dónde estaba el epicentro? Antes de que pongamos la imagen. ¿Quién me puede decir dónde estaba el epicentro? Ajá, otra de las cosas que vimos fue el sismógrafo. Epicentro y el hipocentro. ¿Dónde estaban ubicados? Antes de colocar la imagen, vamos a preguntar si alguien se recuerda de eso. Ajá, Ariana me dice, uno era en el centro de la corteza y el otro justo arriba. Perfecto. El hipocentro es el que está en el centro o en el centro de la Tierra y el epicentro es el que está inmediatamente o justamente en el mismo punto del hipocentro, pero en la superficie terrestre, que es lo que observamos acá. Acá. Entonces tenemos el hipocentro, que es el que está en el centro de la Tierra, y inmediatamente arriba, en el mismo lugar, en el mismo punto, está el epicentro. Luego está el plano de falla. El plano de falla es todo lo que se ve afectado por el movimiento. Esto tiene en sí una cantidad de kilómetros que puede afectar. Por ejemplo, no sé, si tiembla, obviamente en Colombia no se va a sentir en un país que esté muchísimo más alejado. Se va a sentir a lo mejor en sitios aledaños. No es mucho como tal lo que se expande. Y la zona de ruptura es donde la litosfera se abre, como tal, se reacomoda para dejar salir toda esa energía. Ok, otra de las cosas que veíamos era el sismógrafo. Llegó Benjamín.
Sí, ya pensamos que ya te habías quedado dormido. Ok, ¿qué es lo que es el sismógrafo? ¿Qué nos permite obtener el sismógrafo? Detecta las vibraciones. Detecta las vibraciones y me va indicando de cuánta magnitud, en este caso fue el sismo, y a cuánta distancia está el epicentro. Como les comentaba la semana pasada, siempre al dar la información acerca de un sismo, nos indican que con epicentro en tal lado o con epicentro a tantos kilómetros. Y eso obviamente me están indicando que estamos a tantos kilómetros de allí. Y de allí obviamente se van a colocar muchísimo más, se va a vibrar muchísimo más los que están cerca que los que están un poco más lejos. Sabemos que obviamente Chile es un país altamente sísmico porque está arriba de 2 placas que están en constante movimiento siempre. ¿Cuántos creen ustedes, cuántos sismos se imaginan ustedes que hay en Chile diariamente? Demasiados. 4, bueno, vamos a ver, vamos a dejar de presentar acá un momento y vamos a presentar una ventana donde me indica todos los sismos que tenemos a diario. Está siempre actualizado. En verdad, profe, el sismo produce constantemente en la capa superior, solo que no lo podemos sentir. Claro, hay unos que son imperceptibles porque son muy pequeños en su magnitud. En este caso, no sé, ¿están viendo ya la pantalla? ¿Están viendo la presentación? Sí, ok, ahí estamos en la página del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Ahí podemos observar todos los sismos que están. En este caso, miren, a las 8:13 hubo un sismo de 4, de magnitud 4, a 45 kilómetros al suroeste de Lebu. A las 7:30 hubo otro, a las 5:27 de la mañana hubo otro, a las 3:58, y allí podemos observar toda la cantidad de sismos que hay en cada momento. Aquí miren, ayer hubo a las 10, a las 10:09, a las 10:12, pero la magnitud, como son muy pequeñas, obviamente no las sentimos. Ya empezamos a sentir ya cuando tienen una magnitud un poco más alta y cuando también el epicentro está más cerca de lo que sería, en este caso, nosotros sería Santiago. Ok, volvemos a nuestra clase y vamos con unas preguntitas para empezar a la clase de hoy. La semana pasada vimos un video, unos los vieron, otros quedaron en que lo iban a ver en sus casas, en la semana. Allí en ese video nos mostraban varias teorías mitológicas acerca de lo que serían estos movimientos sísmicos. ¿Cuál de estas teorías mitológicas te parece más interesante y creíble? La serpiente y la tierra y agua, de Tren Tren y Kai Kai. Ajá, ¿qué es lo que sucedía en esa teoría? Que Kai Kai quería poseer más, más con, más agua para con, se me lengua la traba. Fuck. Literalmente, Kai Kai quería prácticamente eliminar a la humanidad. O al menos eso dice Ok, uno de los mitos. ok. Y Tren Tren, como era aliado y más encima, Kai Kai igual estaba atacando la Tierra, le dijo a los humanos, oigan, imbéciles, vayan, vayan hacia las colinas y montañas, ahí se van a salvar. Y los que no llegaron a alcanzar, se convirtieron en peces. Tampoco yo no sé si se convirtieron en peces, ya eso como que se le está agregando ya. Eso dice uno Sí, de los mitos, investigue, y es el primero que obviamente sale. no lo dicen allí, pues, con ese super palabra
obviamente. ¿Qué era lo que decía la teoría de los elefantes? Yo creo más en esa. ¿Qué me decía esa teoría? Que lo sostenían elefantes, creo que la tierra, ¿no? O las placas, no Ajá. recuerdo qué decía bien. Y el caso es que un elefante se iba a descansar y hacía que se desequilibrara la tierra o algo, no me recuerdo bien. Y eso producía los temblores. Perfecto. ¿Y el otro qué era lo que me decía? El otro dibujo. Que había un gigante. Perfecto. ¿Y qué decían, qué hacía qué hacían las personas cuando venía el gigante? Salían y le decían, estoy aquí. Exactamente. Entonces, salía ciertamente, yo estoy aquí, no sé, a gritar para que él pudiera contar a las personas. Y sí, estas son teorías mitológicas acerca de los movimientos vibratorios de la Tierra, ciertas cosas que creían anteriormente y eran como las explicaciones que ellos daban acerca de estos movimientos. Ahora, siguiente preguntita aquí. ¿Qué diferencia existe entre las ondas P y las ondas S? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué significaba la palabra, o sea, P y S? Perfecto, como me dice Benjamín por el chat, las P son las primarias y las S son las que vienen, bueno, no son las que vienen después, son las secundarias. Salen al mismo tiempo, pero las primarias se propagan más rápido y las secundarias son más lentas, pero salen las dos al mismo tiempo. Ajá, perfecto, viajan en diferentes direcciones. Perfecto, en este caso una es longitudinal y la otra es transversal. Muy bien. Y pues ambas, una similitud es que ambas son en el centro de la Tierra, ambas son internamente en la Tierra. Ya cuando vienen los otros tipos de ondas, las ondas Love y las ondas Rayleigh, esas sí son arriba en la superficie. Ok, bueno, entonces verificamos que están súper bien en esta parte. Ahora vamos, bueno, ¿qué es un sismo? Ya también ya lo respondimos, lo respondió Máximo y algunos otros estudiantes. Ok, bueno, hoy vamos a conocer cómo a partir de las ondas sísmicas se pudieron conocer las capas de la Tierra y sus límites. En este caso, por el movimiento que tuvo la Tierra, ellos pudieron detectar que la Tierra no simplemente era una capa sola de tierra, sino que consistía en varias capas con diferentes propiedades. Algunas eran fluidas, otras son más sólidas. En este caso, en 1909, un sismo superficial ocurrido en Croacia permitió al meteorólogo Andrija Mohorovičić, algo así el nombre, determinar la existencia de dos tipos de ondas de cuerpo. Debido a esta anomalía que él observó en esta propagación de las ondas sísmicas. ¿Qué pasa? Hubo una discontinuidad entre estas ondas y eso hizo conocer que había diferentes propiedades en estas capas. En este caso, pues acá tenemos una corteza que es mucho más dura y acá tenemos el manto, que el manto es un poco menos sólido. No es tan fluido como la astenosfera, pero es un poco menos sólido que la corteza. Y obviamente tenía una diferencia de propagación de ondas porque son diferentes cortezas o diferentes cuerpos, como lo decía allí. Aquí me indica que la discontinuidad a los límites entre las distintas capas de la Tierra se le conoce como discontinuidades, debido a que son zonas de refracción de las ondas sísmicas. Es decir, las rapideces de propagación de las ondas cambian bruscamente en dichos límites. ¿Qué me quiere decir esto? Que por tener distintas magnitudes como tal, pues obviamente entonces ellas van a propagarse más rápido en un material que en otro. Ok, interpretación de las sombras sísmicas hechas por Gutenberg. ¿Qué pasa? Ellos obviamente también ya habían conocido lo que eran las ondas P y las ondas S. Y habían medido más o menos la propagación o la velocidad con que se hacían estas ondas.
En este caso, se habían medido ondas P hasta 103 grados centígrados a partir del foco sísmico, es decir, del hipocentro donde se genera la ruptura. Luego estas ondas desaparecen y volvieron a ser registradas desde los 140 grados. Esto es de acuerdo a lo que serían las capas de la Tierra. En este caso, entonces, vienen las ondas, se están propagando a 103, hay una zona de sombra y luego se propagan a 140 grados. Sin embargo, con un retraso de 2 minutos respecto a lo que se esperaba. Esto llevó a Gutenberg, al científico, a plantear la existencia de una esfera central en la que estas ondas disminuyen drásticamente esta rapidez de propagación. A esta esfera se le denominó el núcleo terrestre y debía ser de distinta composición química y distinto comportamiento dinámico que el manto. Gutenberg estimó que el límite entre el manto y el núcleo estaba a 2.900 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que ellos están indicando acá? Que estas ondas se propagan, pero como la Tierra tiene distintas composiciones químicas en sus distintas capas, ellas van como que a disminuir de acuerdo a esta composición química que tengan. Como sabemos, el núcleo, ellas tienen una parte líquida y otra parte que es un poco más sólida. Entonces, obviamente, cuando está en la sólida se propaga un poco más rápido, pero cuando viene a la líquida ya es un poco más lento. No sé qué hicieron aquí en el chat. ¿Cómo rompen ese chat? Esa cosa, no sé. Bueno, voy a cerrar aquí y después cuando pregunte me dice. Ok, ¿entendieron esta parte? Esta parte donde sabemos que la propagación de las ondas sísmicas va a variar de acuerdo a la composición de las capas. Y pues se hicieron muchísimos experimentos para poder conocer todo esto. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ya. Uy. Ok, entonces acá nuevamente tenemos otro dibujo donde podemos observar las ondas, cómo se propagan y obviamente cuando tienen otra composición química, obviamente cambia esa propagación, cambia de dirección y cambia también de rapidez. En este caso, las ondas S son transversales, por lo que no pueden propagarse en un fluido. Y esto permite establecer la razón por la cual las ondas S se detienen en una región del interior del planeta. El núcleo, al menos en su parte externa, debe estar en estado líquido. Por eso esas ondas S no se propagan por todos lados porque obviamente no pueden estar en fluido. Perfecto. Pasamos entonces a los que son los parámetros de un sismo. Existen dos criterios que se les asigna un valor numérico cuando hablamos de sismos, y eso es la magnitud y la intensidad. Vamos a hablar primero de la magnitud y luego vamos a hablar de la intensidad. Ok, en este caso, cuando hablamos de magnitud, es un parámetro que nos indica la energía liberada por este sismo. Este valor numérico está asociado a la magnitud y es independiente de la distancia a la que se encuentra el epicentro del sismo. En este caso, no tiene que ver nada de cuánta distancia está desde el sismógrafo. Él simplemente va a medir la energía liberada. O sea, esta parte tienen que aprendérsela bien. Magnitud es igual a energía liberada. En este caso tenemos dos escalas. Estas dos escalas, bueno, tenemos la escala que se utiliza actualmente, que es la escala de Richter, y la escala que se utiliza, o se utilizaba muchísimo más allá, que es la magnitud de momento. En este caso, de igual manera, la magnitud de momento se utiliza, pero para los que son un poco más intensos. En este caso, la escala de Richter fue creada en 1938 por un científico llamado Charles Richter. Se basa en registrar o hacer un registro sísmico. Este tipo de escala o este tipo de medida tiene fortalezas y también tiene debilidades. En este caso, las fortalezas es
que es fácil de calcular y es una estimación adecuada para sismos pequeños y medianos. Todos los sismos que vimos allí en la página del Centro Sismológico, esto es calculado por la escala de Richter. ¿Cuáles son las debilidades de esta escala? Que después que el sismo pasa a los 8 grados, esta escala se satura y nos genera un número específico de magnitud. En cambio, la magnitud de momento fue creada por Kanamori y Hans en 1979, fue muchísimo más acá. Ella, bueno, se basa en el área de la zona de ruptura y las características de la roca que están por allí. La fortaleza, bueno, realiza una estimación adecuada del tamaño de los terremotos, pero más que todo se enfoca en los terremotos grandes. Coincide con la escala de Richter en la medición de sismos pequeños y medianos. Las debilidades es más compleja de calcular debido a las características de los datos requeridos. En este caso, a la parte de que necesita saber cuál fue la zona y las características de la roca que está en ese epicentro. Entonces, Richter, fácil de calcular y más que todo se emplea para ver la magnitud de sismos pequeños. La magnitud de momento se emplea se emplea igual en sismos pequeños, pero es más difícil de calcular por los datos que requiere. Pero hace una estimación más precisa, más perfecta cuando los sismos son muy altos, son de mucha magnitud. Ok, en este caso, acá tenemos como una medida de lo que han sido los sismos, más de 7.7 en este caso, y bueno, tenemos que el sismo con más magnitud de la historia es el ocurrido en Chile, en Valdivia específicamente en 1960, con 9,5 de magnitud, la escala de Richter. A cada incremento de 1 grado le corresponde una energía 32 veces mayor. Si bien las escalas de magnitud no tienen un límite superior, nunca se ha registrado un terremoto de magnitud 10. En la actualidad, la escala más utilizada es la magnitud de momento, sin embargo, aún es habitual que la prensa entregue la magnitud de un sismo en la escala Richter. Y ya sabemos por qué es más difícil entregarla con la de magnitud de momento. Sí. Ok, intensidad. Cuando hablamos de intensidad, es la evaluación de sus efectos sobre las personas. ¿Qué sucedió en esas construcciones, en esos terrenos, en ese lugar específico donde ocurrió el sismo o el terremoto? Generalmente, cuando ocurre un sismo, el primer parámetro que los medios de comunicación informan corresponde a su intensidad. En este caso, ¿cuáles son las medidas de intensidad? Débil, leve, moderado, fuerte, violento o severo. Entonces, ya aquí ya colocamos lo que es, o sabemos, la diferencia entre magnitud e intensidad. Magnitud, la cantidad de energía liberada, y la intensidad, los efectos o las consecuencias que tuvo ese movimiento sobre las personas en la superficie. Y se mide por lo que sería esta escala de acuerdo a lo observado. ¿Qué es lo que se observa o se estudia aquí en la intensidad? La distancia del epicentro, la profundidad, el terreno y la calidad de la estructura. En este caso, cuando hablamos de la distancia del epicentro, por lo general, mientras más cerca se esté del epicentro, mucho más alta es la intensidad, como se lo había comentado. La profundidad. Ustedes no sé si han visto también que cuando informan dicen con una profundidad de tantos. Por lo general, mientras más superficial sea el sismo, mayores son las consecuencias que causan. Porque a veces son, no sé, de 7, pero tienen muchísima más profundidad y por eso se siente menos. Los terrenos también poco compactos tienden a amplificar el movimiento del suelo. Y allí la intensidad del sismo será mayor. Y la calidad de infraestructura, es decir, estos materiales usados y las normas seguidas en la construcción tienen un impacto considerable en la resistencia de las estructuras ante los sismos. Mucha gente ya dice que aquí en Chile todo lo que se iba a caer se cayó. Y por eso, de una cantidad de años hacia acá, todos los edificios y todo está construido antisísmico. No sé si, como les comentaba en la clase pasada, tienen como
me imagino que serían los cimientos, algo así del edificio, que él permite que él vaya como nivelándose y él como que se tambalea hasta que llega a estabilizarse nuevamente. Y bueno, ya como les dije, ya esta calidad de la infraestructura, por lo menos en Chile, que es un país altamente sísmico, ha cambiado mucho. Ok, la escala de intensidad. Tenemos una escala de Mercalli, que es también la que me indica como tal conocer de acuerdo a ciertas características qué ha sucedido. En este caso, bueno, se utiliza la escala de Rossi-Forel, que esta fue utilizada muchísimo tiempo atrás, y la escala de Mercalli, que fue la que se introdujo a principios del siglo XX. En este caso, nosotros podemos ver todos los grados que hay, y de acuerdo a esas características, nosotros ubicamos el sismo en este grado. En este caso, acá, ¿logran leer o no logran leer? ¿Lo coloco más grande? Sí, un poquito. Ya, entonces voy a colocarlo en grande para que logren leer. Ay. Acá. Ok, entonces aquí vamos. Desde el grado 1, donde estos efectos son imperceptibles para las personas y solo son registrados por el sismógrafo, hasta el grado 12. El grado 12 es destrucción total. Grandes masas de roca se desplazan, se cierran valles, se desvían ríos, igual, la locura total. Pero allí nosotros vamos observando como tal qué sucede en cada grado y de acuerdo a lo que nosotros observemos que sucede, se ubica en esta escala de Mercalli. Por lo menos, en este caso, la escala 3 aún no se percibe como tal como un sismo. Es percibido por algunas personas, pero no suelen darse cuenta de que es un sismo. Simplemente creen que es como un movimiento, no sé, lo pueden asociar con algún otro movimiento que esté sucediendo en la casa. Cuando estamos en el grado 4, ya sí se percibe con claridad, ya que las ventanas y las puertas comienzan a vibrar. Y también, pues, a lo mejor es un poco más, con más tiempo el sismo. Cuando estamos en un grado 5, ya sí es percibido por casi todos. Quienes se encuentran durmiendo, por lo general, despiertan y se desplazan los objetos ligeros. En el grado 6 ya sí se percibe por toda la población, se mueven los muebles de sus sitios, se producen pequeños daños en construcciones. Y ya grado 7 ya se hace difícil mantenerse de pie. He estado hablando con personas que me dicen que el del 2010, en la parte de concepción, ya eran más allá del grado 7, donde ya les costaba mantenerse de pie, en este caso. Y bueno, ya el grado 8 como tal, ya sí ya me indican daños en lo que serían estas infraestructuras y así hasta que estamos en el grado 12 con destrucción total. Ay. Ok, aquí entonces tenemos la escala, bueno, de Mercalli, la podemos ver un poco mejor que en la otra, está un poco más grande. Sabemos entonces que hay 12 grados acá. Está entrando un niño. Y bueno, preguntas que pueden salir en el cuestionario. ¿Qué sucede cuando está a un grado 7? En cuanto a la intensidad. Recuerden que intensidad es los daños que se generan producidos por el sismo, o sea, los daños en la corteza y en las personas, y magnitud es la cantidad de energía liberada. O, por ejemplo, ¿qué sucede cuando estamos en un grado 12 de intensidad de un sismo? Entonces ya tenemos que ir sabiendo qué sucede de acuerdo a esta escala. Bueno, también pues una escala sísmica modificada de Mercalli me los coloca un poco más resumido y pues lo tiene igual 7 grados, serían para ver 7 y acá 12 grados de igual manera, pero ya un poco más resumido. Aquí microsismo detectado por instrumentos, sentido por algunas personas, dentro de edificios, pero lo que necesito que entiendan acá es la diferencia entre intensidad y entre magnitud. Y esta como tal, la escala de sísmica como tal, generada o utilizada por Mercalli. ¿Estamos claros hasta acá, chicos? Con intensidad y magnitud. Sí, profe. Perfecto.
Ok, entonces. Ya. ¿Qué es lo que entonces sucede acá? ¿Cómo mido yo la magnitud de un sismo? ¿Qué me indica la magnitud? ¿Qué me indica cuando yo veo, por ejemplo, la energía liberada? ¿Y qué grado creen ustedes que habrá sucedido aquí en esta imagen, de acuerdo a la intensidad? 1,9 grados. Ciertamente allí pues hubo destrucción casi total, porque miren, hay varios edificios igual en el piso y hay otros que están igual casi, sí, ya es bien alto. Ok, chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? Sí, acá entonces ya sabemos que la intensidad es lo que se observa afuera y la magnitud es lo que me permite medir el sismógrafo, donde yo obviamente yo observo cuánta energía se liberó. Ok, vamos con algunas preguntitas entonces. ¿Cuál es la escala de magnitud utilizada actualmente? La escala de Richter. Ajá, como me dicen acá, ¿qué diferencia hay entre la escala de Richter y la escala de magnitud de momento? Una es el movimiento y la otra es la energía. Ajá, pero recuerden que es la diferencia entre escala de Richter y escala de magnitud de momento. ¿Qué me mide el Richter? ¿Hasta qué grado puede medir él? Sabemos que hasta el 8, como dice Damon. La escala de Richter, ella más que todo mide sismos pequeños, porque ya después de 8 o de 7 ella empieza ya como a desnivelar si no genera una escala precisa. En cambio, la de magnitud de momento, ella sí da con precisión aquellos sismos grandes, aquellos terremotos. Ajá, acá, esto fue lo que me respondió la chica que habló. Diferencia entre magnitud e intensidad. Vamos a ver si me lo dice otra vez. ¿Qué me mide la magnitud y qué me mide la intensidad? El movimiento y la energía. Perfecto. En este caso uno me mide el movimiento, las consecuencias que trajo en la corteza, en la superficie, y el otro me mide la energía liberada. Y por último, ¿cuál es el sismo que ha registrado mayor intensidad en el mundo? El del 60 en Valdivia. Perfecto, como me dice igual la chica y Benjamín por el chat, el que se ha registrado con mayor cantidad o mayor magnitud es el de Valdivia, con una magnitud de 9,7. Aún no se han registrado sismos con más de 10. Ah, bueno, 9,5. No se han registrado sismos mayores de 10. Ya cuando alcanzan, sí, hay una posibilidad igual de que ocurra ya con mayor intensidad. Pero actualmente, dígame. ¿Y qué pasa con la falla de Don Ramón? ¿Qué pasa con eso? Bueno, igual tiene la posibilidad de tener sismos y toda la cosa. No, Y es ese terremoto tan grande de Roma. ¿Cómo se llamaba? La falla de... La falla de San Ramón. Ah, exacto. Ya, bueno, esa falla igual es algo parecido a Chile. Ellos también están en una constante vibración, sismos.
¿Qué pasa? Que puede suceder lo mismo que pueda suceder acá en Chile, o sea, se genera tanta energía que pueda ocasionar un sismo muchísimo mayor. Sí, hay San Andrés y hay San Ramón, hay dos. Creo que la de San Andrés hay una película de eso. Ok, chicos, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene vamos a hablar sobre ciertas consecuencias también que tienen los terremotos. Los terremotos tienen ciertas consecuencias, en este caso, a nivel también del mar. Estos movimientos, voy a copiar aquí el video que me están recomendando ver. Y pues generan esta parte de los tsunamis. La semana siguiente vamos a ver eso y lo que serían las medidas de prevención. Así que, chicos, preguntas, dudas. ¿A qué hora va a estar la clase en la plataforma para repasar? En un rato más. Cuando termine todas las clases, yo monto todo en la plataforma. Es decir, que después de las 12:30 que termino la última clase. Ok, entonces, coloco asistencia en el chat. Perfecto. Y me van a ir colocando su nombre, presente, y el que ya no tenga dudas ni tenga preguntas, pues puede retirarse y nos vemos mañana en la clase de química. Gracias.